À quoi sert le CFA? Pourquoi on n'en sort pas? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et que gagne la France dans cette aventure? L'un des problèmes qu'il faudra bien résoudre un jour dans les rapports entre la France et l'Afrique, c'est celui du franc CFA. El franco CFA. Esta moneda, que se utiliza en algunos países africanos, ha sido objeto de mucho debate durante varias décadas. Muchos habitantes de los países que la utilizan la consideran la principal razón de su subdesarrollo, mientras que otros piensan que es una excelente forma de que Francia mantenga a estos países bajo su dominio, y otros lo describen como una herramienta de servidumbre voluntaria, como es el caso de Kako Nubukpo, director de Francofonía Económica y Digital de la Organización Internacional de la Francofonía, en una entrevista en el plató de France 24. Pour moi, c'est un outil de la servitude volontaire. C'est le titre de... Oui, parce que comme vous l'avez dit, le Cambodge, le Laos et le Vietnam sont sortis en 1955. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et ont gardé de très bonnes relations commerciales avec la France. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, les 3 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Donc, c'est vraiment de servitude volontaire dont on parle. En un momento en que las nuevas generaciones abogan por su erradicación, los responsables políticos optan en cambio por cambios de tamaño y color. Creado el 26 de diciembre de 1945 por decreto número 450.136 del general de Gaulle en Francia, en el momento de la ratificación de los acuerdos de Bretton Woods, acuerdos destinados a reorganizar el sistema monetario internacional tras la Segunda Guerra Mundial, con el nombre de Franc des Colonies Francaises d'Afrique, el franco CFA es el nombre de la moneda común de los 14 países africanos. Estos 14 países africanos están agrupados en 2 subregiones. La Unión Económica y Monetaria de África Occidental, UEMOA, formada por Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo, y cuya institución emisora es el Banco Central de los Estados de África Occidental, BCEO, con sede en Dakar, Senegal. La Comunidad Económica y Monetaria del África Central, CEMAC, formada por Camerún, la República Centroafricana, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y Chad, y cuyo banco emisor es el Banque des États de l'Afrique Centrale, BEAC, con sede en Yaoundé, Camerún. Esta moneda es un patrimonio de la época colonial, ya que los países del franco CFA son el resultado de la evolución y transformación del antiguo imperio colonial francés, así como de estados que no eran colonias francesas, como Camerún y Togo, inicialmente colonias alemanas, luego mandatos franceses, Guinea Ecuatorial, colonia española, y Guinea-Bissau, colonia portuguesa. Su valor se fija a una paridad fija con el euro, que posteriormente garantiza el Tesoro francés. El Tesoro es informado con antelación si los países miembros deciden revaluar o devaluar la moneda. Inicialmente, cuando se creó en 1945, el franco CFA tenía un valor superior de 1 franco CFA igual a 1,70 franco francés, la antigua moneda de Francia. El 17 de octubre de 1948, el franco francés se devaluó de 1 franco CFA igual a 1,70 franco francés a 1 franco CFA igual a 2,00 franco francés. La devaluación no duró mucho. El 1 de enero de 1960 se introdujo un nuevo franco francés, 10 veces más potente que el franco CFA, y este pasó de 1 franco CFA igual a 2,00 franco francés a 1 franco CFA igual a 0,02 franco francés. Este valor siguió aumentando con el tiempo y el 12 de enero de 1994, el franco CFA se devaluó a 1 franco CFA igual a 0,01 francos franceses. Se empezó a especular sobre una moneda común para los países europeos y en 1999 se creó el euro. Tras la creación del euro el 1 de enero de 1999, Francia entró en la zona euro e inmediatamente después vinculó la paridad del franco CFA al euro. Un euro valía 655,95 francos CFA. La historia demuestra que fue el 20 de enero de 1955 cuando se fundó el Institut d'Émission de l'Afrique Équatoriale Francaise, entonces formada por Gabón, Moyen Congo, Oban-Guichari y Chad, y Camerún.
En otras palabras, el 20 de enero de 1955 se creó el banco que iba a fabricar dinero para el África Ecuatorial Francesa y Camerún. Su misión era emitir monedas y billetes. En 1958, en el marco de la Unión Francesa, esta moneda pasó a denominarse Franco de la Comunidad Africana Francés. Este instituto fue sustituido el 4 de abril de 1959 por la Banque Centrale de ZDL Afrique Equatoriale du Cameroun. Posteriormente, en 1960, bajo el impulso de la independencia, se adoptó el nombre de Franco de la Coopération Financière en Afrique Central. El 22 de noviembre de 1972, la institución cambió su nombre por el de Banco de los Estados de África Central. ¿Cómo funciona esta moneda? ¿Qué impacto tiene en las economías de los países africanos que la utilizan? ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes? Empezamos con el funcionamiento del franco CFA. Su funcionamiento se basa en varios principios fundamentales, como su paridad fija con el euro. Este principio significa que el franco CFA está vinculado al euro a un tipo fijo. Un euro equivale a 655,95 francos CFA. La libre transferibilidad estipula que las transferencias dentro de la zona del franco son libres, tanto para las transacciones corrientes como para los movimientos de capital. La convertibilidad garantizada. Este principio estipula que el Tesoro francés se compromete a garantizar la convertibilidad de las divisas emitidas por los bancos emisores de la zona del franco. A cambio, estos bancos deben pagarle una participación del 50% de sus ingresos en divisas. Desde la creación del franco CFA en 1945, se abrieron cuentas de transacciones en el libro de cuentas del Tesoro francés a nombre de cada banco central de la zona del franco africano. Así pues, cada banco central está obligado a depositar reservas de divisas en la cuenta de operaciones a su nombre. Hay que señalar que el tipo de cambio en cuestión está garantizado por el Tesoro francés y no por los bancos centrales de los países de la zona del franco. Este tipo está fijado en un 50%, porcentaje bastante elevado para estos países. Las cuentas transaccionales devengan un interés del 0,3%, tipo de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo, y pueden beneficiarse de un descubierto bancario ilimitado. El hecho de que las sumas tomadas de una cuenta bancaria sean superiores a las sumas disponibles, asumido por el Tesoro. Sin embargo, según la legislación, esta práctica de solicitar anticipos al Tesoro debe ser un recurso excepcional y conlleva el pago de intereses. Para evitar que las cuentas se encuentren permanentemente en situación deudora, el ratio de cobertura de divisas debe ser superior al 20%. En la práctica, este umbral sirve más bien de señal de alarma. Una cláusula de repliegue indica que los bancos centrales africanos deben obtener divisas de los bancos comerciales o incluso del FMI, Fondo Monetario Internacional, antes de que el Tesoro ponga sus divisas a disposición. La única vez que la situación lo requirió fue en 1993. Así pues, las cuentas de explotación pueden considerarse como un indicador monetario que sustituye al tipo de cambio para indicar una situación económica crítica. Hay que recordar que Francia está vinculada por acuerdos de cooperación monetaria con zonas monetarias africanas como la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, UEMOA, que cuenta con 8 Estados miembros: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo. La Comunidad Económica y Monetaria del África Central, CEMAC, que agrupa a 6 países: Camerún, República Centroafricana, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y Chad. Cada una de estas zonas tiene su propia moneda: el franco CFA del África Occidental, XOF, para la UEMOA, y el franco CFA del África Central, XAF. Sin embargo, aunque las monedas XOF y XAF reciben comúnmente el mismo nombre de franco CFA y tienen el mismo valor, no son intercambiables. Por tanto, no existe una zona monetaria común. Por ejemplo, si un marfileño quiere venir a Camerún, primero debe cambiar sus francos CFA de la zona UEMOA en euros, y una vez en Camerún, cambiar estos euros en francos CFA de la zona CEMAC. Los francos CFA emitidos por las distintas instituciones eran libremente convertibles, pero esto ya no es así desde septiembre de 1993. Al mantener una estrecha cooperación con los bancos centrales de la zona del franco, el Banque de France participa, junto con sus homólogos africanos, en el funcionamiento de las instituciones comunes de la zona. Esta cooperación permite a países con economías frágiles y sistemas políticos a menudo inestables beneficiarse de una moneda estable. Sin embargo, el vínculo entre el valor del franco CFA y el euro no permite a los países africanos variar el valor de su moneda en función de los factores económicos que se supone que influyen en él. Por tanto,
están sujetos a los vaivenes económicos de Europa y su moneda sin poder intervenir. Sin embargo, estas incertidumbres se ven amortiguadas por el mecanismo de la cuenta de transacciones, que permite que la cantidad de moneda en circulación en la zona varíe en función de la apreciación o depreciación. Con un euro fuerte, tienen dificultades para exportar sus productos a destinos distintos de Europa, pero pueden importar bienes de equipo de fuera de la zona a menor coste. ¿Qué impacto tiene en las economías de los países africanos que la utilizan? El debate sobre el franco de la Comunidad Financiera Africana en África Occidental o la Cooperación Financiera en África Central, CFA, está creciendo en algunos países africanos. Han surgido movimientos anti-CFA y se han organizado manifestaciones en varios países para denunciar el franco CFA como instrumento de alienación. Algunos creen que esta moneda es una garantía de estabilidad y control de la inflación, mientras que otros la ven como un instrumento de subdesarrollo y pobreza. ¿Qué impacto ha tenido el franco CFA en el desarrollo de los países de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental, UEMOA, y de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central, CEMAC? ¿Debe mantenerse la moneda o no? Si se mantiene, necesitará un tipo de cambio fijo frente al euro o un tipo de cambio flexible. Para entender bien este apartado, hay que definir el término moneda. En economía, no existe una definición estándar unánime de la palabra moneda. Para Chainao, el dinero designa todos los medios de pago, es decir, todos los activos que son aceptados en todas partes, por todos y en todo momento, y que permiten adquirir un bien o un servicio. El dinero se utiliza para valorar un bien o un servicio, en cuyo caso se considera un instrumento de medida del valor. También se utiliza para liquidar intercambios, en cuyo caso se denomina instrumento de transacción. También se utiliza como instrumento de reserva, ya que ofrece la posibilidad de diferir el consumo en el tiempo y mediante el ahorro. Los países con monedas diferentes utilizan los tipos de cambio para comerciar entre sí. El sistema de tipos de cambio se refiere al conjunto de principios y normas que organizan el marco en el que se determina el valor de una moneda. Este valor, denominado tipo de cambio, puede determinarse en relación con una o varias monedas extranjeras, L. Young-Barré, 2009. El tipo de cambio es, por tanto, el valor de una moneda en relación con otra. El tipo de cambio forma parte de las compensaciones que guían las decisiones de los agentes económicos en sus transacciones de bienes y servicios o en la inversión de sus ahorros. Existen tres categorías de régimen cambiario. El régimen cambiario flexible o flotante, es decir, un tipo de cambio que varía libremente en función de la oferta y la demanda en el mercado. Es el caso, por ejemplo, del dólar estadounidense. El régimen intermedio, un régimen que se sitúa entre el régimen flexible y el régimen fijo, como en el caso del yen chino, y el régimen fijo. En el régimen de tipo de cambio fijo, el tipo de cambio de la moneda se fija en relación con una moneda extranjera o una cesta de monedas extranjeras por el Banco Central emisor, que está obligado a defender su valor. ¿Qué impacto tiene esta moneda en las economías de los países de la zona del franco? Según el comunicado de la última cumbre de jefes de Estado de la UEMOA, el franco CFA ha aportado estabilidad monetaria y financiera, aunque no sea específica de la zona, control de la inflación, aunque no se deba a la paridad fija, tasa de inflación UEMOA 1%, CEMAC 2,5% frente al 7% del África subsahariana en 2015, y reservas de divisas equivalentes a 5 meses de importaciones. Y sin embargo, desde su creación, el nivel de vida de las poblaciones de la UEMOA y de la CEMAC apenas ha evolucionado positivamente. Al contrario, el nivel de empobrecimiento de estas poblaciones va en aumento. En términos de nivel de vida, los habitantes de Ghana y Nigeria están mejor que los de los países de la zona del franco. En efecto, el valor del Índice de Desarrollo Humano, IDH, en 2015 era de 0,519 para la CEMAC y de 0,437 para la UEMOA, frente a 0,579 para Ghana y 0,527 para Nigeria. También hay que señalar que la mayoría de los países de la zona del franco ocupan los 20 últimos puestos en la clasificación del IDH. La creación de riqueza per cápita también es menos sostenida en la zona del franco que en los países anglófonos, en particular Ghana y Nigeria. La tasa media de crecimiento del PIB per cápita fue del 1,6% en la zona del franco, 1,9% para la CEMAC y 1,6% en la UEMOA, durante el periodo 2004 a 2016, frente al 2,5% en el África anglófona, 3,5% para Nigeria y 3,2% para Ghana. En 2015, la CEMAC creó $1.535 de riqueza per cápita, la UEMOA $733, Mar Ben Yaye, 2016. Además, mientras que la UEMOA y la CEMAC vieron como su Producto Interior Bruto,
PIB, se multiplicaba por 36 y 57, respectivamente, entre 1960 y 2015. Ghana y Nigeria vieron como el suyo se disparaba 31 veces y 100 veces. Los países más desarrollados de estas zonas, Costa de Marfil y Camerún, no están mejor que Ghana y Nigeria. Su PIB creció de $546,2 millones a $31.700 millones en el caso de Camerún y de $618,7 millones a $29.200 millones en el de Costa de Marfil. Por tanto, los países de la zona del franco crean menos riqueza que Ghana y Nigeria. ¿Qué responsabilidad tiene el franco CFA en estos resultados económicos y sociales? El franco CFA es una moneda demasiado fuerte para la economía de la zona del franco y su funcionamiento es demasiado rígido y poco propicio a la financiación del desarrollo. El tipo de cambio fijo significa que el valor del franco CFA viene determinado por los vaivenes económicos de la zona euro, no por la situación económica de la zona franca. Si el euro se aprecia frente al dólar, la deuda de los países de la zona del franco aumenta mecánicamente y el tipo de cambio se sobrevalora, lo que penaliza su competitividad. Además, un rigor monetario excesivo para preservar la paridad del franco lleva a los países a descuidar ciertos indicadores, como el desempleo, como lo harían si estuvieran en un régimen de flotación. Por otra parte, según la teoría de la ventaja comparativa, un país se especializa en la producción de un bien cuyo coste de producción es lo más bajo posible en comparación con otros países. En consecuencia, los países de la zona del franco tienen unos costes de producción muy elevados para la mayoría de los bienes que consumen, y la fortaleza de su moneda en relación con su economía hace que las importaciones sean mucho más baratas que la producción local. Como resultado, la zona del franco CFA tiene economías de consumo en lugar de economías de producción. Lo que estos países necesitan es una moneda que les anime a producir lo que consumen. Esto equilibraría en cierta medida su balanza comercial. Además, el franco CFA no permite que las economías de la zona se financien adecuadamente. Mientras que en la zona euro la relación entre el crédito y el PIB es del 100%, en la zona del franco solo es del 23%. Los países no tienen mucho margen de maniobra a la hora de financiar las infraestructuras socioeconómicas vitales para el desarrollo de sus economías. Los bancos centrales no proporcionan suficiente apoyo para financiar la actividad económica. La libre transferibilidad también provoca la fuga de capitales indispensables para la reinversión en estas economías. Este estado de cosas facilita que las multinacionales, sobre todo las francesas, repatrien sus beneficios a Francia para reinvertirlos en otros lugares, en detrimento de la inversión en África. Esto desincentiva el ahorro nacional y fomenta el endeudamiento exterior. Como resultado, los países se encuentran en un círculo vicioso de endeudamiento crónico. La centralización de las reservas de divisas en el Tesoro francés bajo el nombre de Compte de Opération, contenida en el acuerdo entre Francia y los países de la zona del franco, es un freno para el desarrollo de los países africanos. Les réserves de change, ce sont en fait les devises étrangères dont dispose un pays, par exemple, lorsqu'un exportateur ivoirien exporte vers la France du cacao, les devises en euros qu'il va obtenir seront ensuite détenues par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et ils vont irriguer le système financier et monétaire d'Afrique de l'Ouest en devises et en devises étrangères. C'est pas, comme peuvent croire certains, c'est pas de l'argent qu'on peut transférer Esta dans les pays. reserva de divisas, que estos países pueden utilizar para financiar sus economías, es un salvavidas para la economía francesa. En 1966, por ejemplo, las reservas de divisas de los países de la zona del franco eran 5,51 veces superiores a las de Francia. Las reservas de divisas de África representaban el 99,86% del total de divisas netas recibidas por Francia. Esto llevó al antiguo presidente de Gabón, el difunto Omar Bongo, a afirmar que estamos en la zona del franco. Nuestras cuentas de explotación las gestiona el Banco de Francia en París. ¿Quién se beneficia de los intereses que genera nuestro dinero? Francia. Ventajas e inconvenientes del franco CFA. El franco CFA es también una base para la integración regional. Facilita el comercio entre los países de la zona, en beneficio de las economías nacionales y de los agentes económicos. También goza de una credibilidad internacional de la que carecen otras monedas de la región, debido a su vínculo con el euro. Por tanto, puede considerarse una garantía de seguridad para los mercados. Además, algunos inversores afirman que no hay que preocuparse por las repetidas devaluaciones de la moneda nacional. Los bancos de la zona franco CFA tienen la seguridad de que no perderán el valor real de los préstamos concedidos a sus clientes. Desventajas del franco CFA.
El franco CFA es una moneda muy cuestionada en África porque tiene multitud de desventajas, las principales de las cuales son: débil comercio entre las economías de la zona del franco, 15% frente al 60% de la Unión Europea. Este bajo nivel de comercio intercomunitario no es en absoluto sorprendente en la medida en que las economías de la UEMOA, por ejemplo, participan principalmente en el comercio internacional. Son más sustitutos que complementarios. Un ejemplo típico es el algodón, el 97% de cuya fibra desmotada se exporta sin transformar. Competitividad. Para economías tan débiles como las de África en general y las de la zona del franco en particular, tener una moneda tan vinculada al euro, que es una de las monedas más fuertes del mundo, es un verdadero freno para las economías de los países de estas zonas, porque actúa como un impuesto a las exportaciones y una subvención a las importaciones. En otras palabras, cuando los países africanos exportan sus productos a los países occidentales, parece que están cobrando impuestos. Y cuando importan productos de los países occidentales a África, tienen que pagar una subvención. Infrafinanciación de las economías de la zona del franco. Aquí, muchas personas rebosan imaginación, actividad y creatividad, pero se enfrentan a la dificultad de acceder a la financiación. Los bancos africanos de la zona del franco raramente conceden préstamos. Y cuando lo hacen, es a un tipo de interés bastante elevado, mínimo del 10% frente al 1% en la zona euro. La falta de objetivos de crecimiento económico. La cuestión del crecimiento económico no preocupa a los economistas ni a nadie que trabaje en este campo, a pesar de que es un asunto que preocupa a todo el mundo. Su principal preocupación es la lucha contra la inflación. Parece que la zona del franco se ha quedado anclada en el dogma de los años 80, según el cual el único objetivo de la política monetaria debe ser la estabilidad de los precios, es decir, una inflación del 2%, lo que parece muy difícil. El franco CFA está sujeto a dos peligros acumulativos que perturban cualquier proyección económica nacional: las fluctuaciones imprevisibles de los precios de las materias primas, que alimentan sus reservas de divisas para sostener el tipo de cambio de su moneda llamada soberana. Soberanía, de nombre, ya que estas monedas no tienen ningún control sobre sus tipos de cambio y, por tanto, sobre la salvaguardia del poder adquisitivo de sus poblaciones. En función de acontecimientos desestabilizadores como la pandemia de COVID-19 o conflictos como la crisis anglófona en Camerún, que perturban la producción y el comercio nacionales. También hay que tener en cuenta las consecuencias de estos riesgos sobre las estructuras de financiación de la economía. Por ejemplo, los bancos que han concedido préstamos a medio o largo plazo en la moneda nacional, llamada moneda soberana, se ven arruinados por la depreciación de esta moneda, mientras que los agricultores que han vendido sus cosechas al contado a un precio acordado con sus compradores sufren la pérdida de su poder adquisitivo si se produce una devaluación de la moneda entre la fecha del contrato de venta y la fecha de entrega, lo que sucede a menudo. El franco CFA o franc de la Coopération Financière en Afrique, como se conoce actualmente, es una moneda utilizada en dos zonas monetarias africanas. La Unión Économique et Monétaire Ouest Afrique, UEMOA, formada por 8 países. Y la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale, CEMAC, formada por 6 países. Esta moneda ha sido objeto de mucho debate, pues algunos creen que es la causa del subdesarrollo que está minando a los países de la zona del franco, mientras que otros ven una serie de ventajas y oportunidades para la zona. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Debemos mantener el franco CFA o debemos deshacernos de él? Si te gustó el vídeo, suscríbete, like y comparte, y no olvides activar la notificación, para no perderte nuestras próximas publicaciones. Nos vemos pronto en Mazael Media, la información en el centro del mundo.